Hola, hoy nos encontramos para trabajar un tema con quinto año de secundaria en la asignatura de razonamiento verbal. El tema que se encuentra en tu libro en la página número 129. ¿Cuál será el tema que vamos a estudiar el día de hoy? A ver, observemos la pizarra. Preguntas por presupuestos textual. Es un tema nuevo, ¿verdad? Pareciera como si nosotros vamos a sacar un resultado, una sumatoria de todo un porcentaje de enunciados, de ideas, de temas, de subtemas, ¿no? Así como cuando vamos a hacer o vamos a construir algo, nos piden o nos entregan o nos dicen hagamos un presupuesto de todo, pues esta vez suena así. Pero no nos vamos a basar en eso, sino en la forma, pues, obviamente textual, ¿verdad? A ver, pero eso vamos a ver cómo lo definimos así, cómo lo presentamos, cómo lo vamos a estudiar el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Ok, a ver, entonces miremos la pizarra. Dice: este tipo de ejercicios trata de medir tu capacidad de comprensión y asimilación de información no explícita. Es esta precisamente la característica común de los presupuestos. No son nunca afirmaciones que el texto sostiene de manera expresa. Seguimos. El presupuesto es previo a la enunciación de argumentos en el texto. Es decir, que al fundamentar una idea se sumen otras implícitamente. Un ejemplo nos permitirá ilustrar más nítidamente esto. A ver, seguimos. Dice: coincido plenamente con lo señalado por César Hildebrand sobre la religión. Esa Roma que mató a Cristo adoptó su doctrina, la usó para sus intereses. Esa Roma de hoy se muestra intolerante, vertical y representa el antimundo. Además, la única vida real que existe en esta y aquí es precisamente que necesitamos el paraíso prometido, con prólogo y epílogo. La religión ha cometido iniquidades y atrocidades en el tiempo y en nombre de ella se ha postulado hasta una falsa moral. Miles son fieles seguidores del catolicismo, pero me atrevo a afirmar que no es que esté aumentando la fe en Dios. Los que están aumentando son los pobres, ansiosos de encontrar en Dios esa mano que no se la da otro humano. Muy bien. Menciona 3 presupuestos del tema. A ver, 1. Primero, puede ser el acuerdo que se tiene que tiene el personaje con César Hildebrand. 2. A ver, aquí yo no lo he escrito porque lo he dejado a grado de libertad. Yo te estoy dando una idea. El primer presupuesto del tema sería, por ejemplo, el acuerdo con la opinión de César Hildebrand sobre la Roma de hoy y la Roma de antes. 2. Cómo Cristo murió por salvarnos, pero sin embargo, no, cómo la religión lo muestra. No voy en contra de la religión, ni tampoco estoy hablando a favor de ella, sino de las actitudes del hombre desde esa época. Y 3, ¿qué es lo que el hombre hoy en día está haciendo con su fe? ¿Qué está creciendo? ¿La fe? No. Está creciendo, dice, la necesidad del pobre de encontrar la mano en otro hombre, porque cree, entre comillas, que Dios lo ha abandonado. Yo te pregunto, lo relaciono con lo que vivimos ahora. Estamos en una pandemia. ¿Crees tú que Dios nos ha abandonado? ¿Que nuestra fe se está debilitando? ¿O que simplemente estamos buscando la mano de Dios en otro hombre y no plenamente en Dios? Entonces, cuando hablamos acerca de estos presupuestos de textos, es decir, hacernos otras preguntas o otras, pues, ¿cómo le llamo? Interrogantes de un texto, ¿no?, que leemos o que se nos presenta, ¿sí? En este caso fue como Roma, ¿verdad?,
hizo con el Hijo de Dios y cómo se encuentra hoy en día. Bien, continuamos entonces. Recuerda, dice. El presupuesto debe ser necesariamente verdadero para que el texto cobre sentido. Con lo que nosotros acabamos de analizar o lo que acabamos de expresar y plasmándolo a la realidad, entonces nos damos cuenta de verdad qué tan débil puede ser la fe en el hombre o qué tan fuerte puede ser la fe del hombre hacia Dios. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Eso fue el tema, ¿sí? Sobre presupuestos textuales. Tú en tu libro, en la página número 131, vas a encontrar unos ejercicios, ¿sí? Vamos a desarrollarlo ahora, de acuerdo a lo que vamos a leer, a lo que hemos escuchado y a dar respuesta a estos ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? Ok, dice: lee atentamente los textos y responde las preguntas propuestas. Texto 1. Hay un diálogo entre Pedro y Vilma. Vamos a ver cuál es. Dice: toda persona que se considera culta a sí misma tiene que respetar las normas del lenguaje. El lenguaje tiene una lógica construida no solo por el uso, sino y sobre todo por la razón. El no hacer uso de las normas, quebrantarlas o manipularlas antojadizamente es solo de ignorantes. Vilma dice: discrepo profundamente con tu planteamiento. Es cierto que una persona que se precie de culta debe conocer las normas y excepciones del lenguaje. Por esto no significa que deba seguir estas normas a pie juntillas, sin reflexión o crítica. Es más, una persona realmente culta es la que, sobre la base de su mayor conocimiento, es capaz de cuestionar y promover el cambio cuando éste es justo. Por otro lado, muchas personas cultas han reelaborado y adaptado el lenguaje, justamente porque lo conocen y entienden sus limitaciones, como es el caso del gran Julio César. Pregunta número 1. Dice: ¿cuál es la discrepancia presupuesta en el diálogo anterior? A. ¿Cuáles son las características que tiene una persona culta? B. Si es que existen las personas cultas. C. ¿Cuán difícil es ser una persona culta? D. Si se puede ser o no una persona culta. Y E. Si la cultura existe o no. ¿Cuál es la respuesta? Para mí, la A. Muy bien, marcamos la A entonces. 2. ¿Cuál es la postura de Pedro? A. El lenguaje tiene una lógica construida fundamentalmente por la razón. B. Solo los ignorantes quiebran de manera antojadiza las normas del lenguaje. C. Se puede quebrar las normas del lenguaje y esto es lo usual en la mayoría de personas. D. Las personas que se consideran cultas tienen que respetar las normas del lenguaje. O E. El lenguaje está regido por los sentimientos. ¿Cuál es la postura aquí de Pedro? Yo pienso que es el lenguaje tiene una lógica construida fundamentalmente por la razón. Marco entonces mi respuesta, la A. Muy bien, seguimos. 3. ¿Cuál es la postura de Vilma? Vilma discrepa profundamente con el planteamiento de Pedro. B. ¿Es cierto que una persona que se precie de culta debe conocer las normas? C. ¿Las personas cultas deben conocer las normas y excepciones del lenguaje? D. ¿Las personas cultas por su capacidad crítica no deben seguir a ciegas las normas lingüísticas? O E. Ninguna de las anteriores. Para mí es la A. Vilma discrepa profundamente con el planteamiento de Pedro. Muy bien. Seguimos. 4. Un punto de concordancia en el diálogo anterior sería: A. El lenguaje es inexorablemente se va a corromper. B. El lenguaje ha cambiado a través de la historia. C. No todas las personas son cultas. D. Las personas cultas tienen como característica típica la capacidad crítica. O E. Hay invidentes que son cultos. Creo que es la C. No todas las personas son cultas. ¿Sí? Muy bien. Y eso lo vemos, lo vivimos, lo palpamos en nuestras vidas diarias.
5. Un presupuesto de Vilma sería: 1. Hay personas que podrían no conocer las reglas del lenguaje. 2. Hay personas que no utilizan las normas del lenguaje. O 3. Es difícil seguir las normas del lenguaje. Yo creo que es... A ver. Dice, hay personas que podrían no conocer las reglas del lenguaje. Claro. Hay personas que no utilizan las normas del lenguaje. Es difícil seguir las normas del lenguaje. Será 1, 2 y 3. Todas. 1, 2, 2, 3 o 1, 3. A ver. Yo creo que es la 2. Hay personas que no utilizan la norma del lenguaje y es difícil seguir la norma del lenguaje. Entonces 2 y 3. Marco la C. ¿Sí? Ok. Siguiente texto. Víctor Hugo, Julio Ramón y Sigmund. Dice, Víctor Hugo: siempre se ha dicho que la literatura purga a los demonios que todo escritor tiene o que es una especie de venganza personal. Pero en realidad, el escritor no es un sujeto. Es todos los sujetos, es la masa, es la sociedad, es la conciencia de la civilización. Es por eso que el escritor no purga sus demonios, sino los demonios de la sociedad. ¿Qué nos dice Julio Ramón? La conciencia social del escritor es indiscutible, pero no necesaria. Hay escritores que por supuesto la hacen desde la indignación de un mundo injusto, pero también podemos pensar en aquellos que tienen una imaginación poderosa y que crean más bien desde el interior por la mirada totalmente excepcional o superior que tienen sobre el mundo. Ese paso más adelante que tienen escritores y artistas y que el mundo demora generaciones en poder comprender. ¿Qué nos dice Simon? Dice, tu apreciación no es del todo adecuada. El ser humano es una construcción social. No podría ser genial si es que no hubiese una sociedad que torne lo potencial en realidad. Y si observas con cuidado, eso se puede demostrar con facilidad. ¿O crees que en Alemania han surgido los filósofos más importantes en los últimos 3 siglos por casualidad? ¿O que la microtecnología se desarrolla hegemónicamente en los países del lejano oriente por obra divina? En lo absoluto. Del mismo modo, los escritores, por muy particulares que sean, por muy imaginativos o aislados que se consideren, la verdad es que son construcciones sociales. Es el mismo entorno el que los ha convertido en escritores y les otorga los temas. Como decían los griegos, nada se crea de la nada. ¿Verdad? 6. ¿Cuál es la discrepancia entre Víctor Hugo y Julio Ramón? ¿Que el escritor es capaz de purgar demonios con la escritura? Si el escritor escribe desde su interior o como parte íntegramente de una sociedad, ¿cuán importante es el ejercicio literario como purga de demonios internos? Si el escritor tiene o no demonios internos, o si la sociedad reconoce o no al escritor. A ver, entre Víctor Hugo y Julio Ramón, ¿cuál es la discrepancia? Dice, si el escritor es capaz de purgar demonios con la escritura, dice, siempre se ha dicho que la literatura purga los demonios que todo escritor tiene o que es una especie de venganza personal. Pero en realidad el escritor no es un sujeto, que todos los sujetos es la amenaza en la sociedad, es la conciencia, todo. ¿Y qué nos dice Julio Ramón? La conciencia social del escritor es indiscutible, pero no necesaria. Hay escritores que por supuesto lo hacen desde la indignación de un mundo injusto. Pero también podemos pensar en aquellos que tienen una imaginación poderosa y que crean más bien desde el interior de la mirada totalmente excepcional o superior que tienen sobre el mundo. Ese paso más adelante que tienen escritores y artistas y que el mundo demora generaciones en poder comprender. A ver, ¿cuál es la discrepancia entonces? Si el escritor es capaz de purgar demonios con la escritura, o cuán importante es el ejercicio literario como purgar de demonios internos. A ver, ¿cuál crees tú? Repito, si el escritor es capaz de purgar demonios con la escritura, si el escritor escribe desde su interior o como parte íntegra de una sociedad, cuán importante es el ejercicio literario como purga de demonios internos, si el escritor tiene o no demonios internos, o si la sociedad reconoce o no al escritor. Ninguna de las dos, no es la D ni la E. Busquemos entre la A, la B y la C. A ver, ¿cuál crees tú que es la más acertada? La C, muy bien. ¿Cuán
importante es el ejercicio literario como purga de demonios internos. ¿Sí? Ok, 7. ¿Cuál es la discrepancia entre Simon y Julio Ramón? A ver, si los escritores tienen demonios o no los tienen, cuán difícil es escribir alejado de la sociedad, si el escribir es una actividad que se puede realizar sin influencia de la sociedad que lo produce, cuán importante es escribir en una sociedad y si la ciencia entiende o no al escritor. A ver, Julio Ramón nos habla acerca de la conciencia social del escritor, indiscutible pero no necesaria. Y Simon nos dice, tu apreciación no es del todo adecuada, el ser humano es una construcción social, no podría ser genial si es que no hubiese una sociedad que no torne la potencia en la realidad. Entonces, dice, si la sociedad reconoce o no al escritor, si el escritor escribe desde su interior o como parte íntegra de una sociedad. A ver, perdón, si los escritores tienen demonios o no, cuán difícil es escribir y alejar la sociedad, si el escribir es una actividad que se puede realizar o cuán importante es escribir en una sociedad. A ver, muy bien, cuán importante es escribir en una sociedad, sería entonces aquí la D, 7, la D. Muy bien, en el texto 3 dice, el problema de las Naciones Unidas en su disfuncionalidad actual. El problema de las Naciones Unidas es su disfuncionalidad actual. Para nadie es un secreto que la organización creada luego de la Segunda Guerra Mundial con la finalidad de impedir nuevos conflictos y fomentar la paz está hoy en decadencia. En este mundo unipolar, la voluntad que rige todo es de los Estados Unidos. Si la ONU se opone a ella, esto no interesa, no pasa nada, y se apoya la voluntad del imperio, entonces es como si no existiese. En cualquier caso, se trata de una organización que no es útil. El argumento central del texto anterior es: las Naciones Unidas se crearon para fomentar la paz luego de la Segunda Guerra Mundial. Si la ONU se opone a Estados Unidos, no pasa nada y se le apoya, esto es inútil. La voluntad que lo rige todo es de los Estados Unidos. La ONU ha demostrado su completa ineficacia en el actual mundo de hoy o ninguna de las anteriores. A ver, dice, para nadie es un secreto que la organización creada luego de la Segunda Guerra Mundial, esta organización se creó después. Entonces se aproxima la B. Si la ONU se opone a Estados Unidos, no pasa nada. Y si la apoya, esta es inútil. La B. Muy bien. 10. ¿Qué alternativa de ser cierta debilitaría más el texto anterior? A. Todos los países emplean a la ONU como un foro para la discusión de sus diversos problemas. B. La ONU ha fracasado en su intento de establecer la paz en el conflicto árabe-palestino. C. La ONU ha impedido diversos conflictos en los últimos 30 años, aún en contra de la voluntad de los Estados Unidos. D. La ONU se opuso a la invasión de Irak por parte de los Estados Unidos, pero esto no tuvo ningún efecto. Y en ninguna de las anteriores. Para mí es la A. Todos los países emplean la ONU como un foro para la discusión de sus diversos problemas. Muy bien, marco la A. Siguiente. El autor del texto supone: 1. En un mundo multipolar, la de Estados Unidos no sería la única voluntad que regiría todo. 2. La ONU está comprada por el dinero estadounidense. O 3. La ONU nunca se opone a los intereses de los Estados Unidos. La A. Pienso yo la A. Solo uno, la 1. Siguiente. Aquí tenemos el texto entre Sheldon y Leonard. Dice Sheldon: la ciencia es la puerta que tiene que cruzar el hombre para lograr un auténtico desarrollo. La ciencia logra que el ser humano deje de lado el razonamiento especulativo y se concentre en lo fáctico, en lo real, que es, al final de cuentas, lo único que importa. Leonard nos dice:
Es imposible que el ser humano abandone el razonamiento especulativo, pues esto llevaría a la eliminación de la imaginación y del arte. Y sin estos elementos, el ser humano jamás hubiese podido progresar. ¿Cuál de las siguientes alternativas muestra una discrepancia implícita en el diálogo anterior? Si es la ciencia lo único que debe ser el centro del interés en el ser humano, la valoración sobre el universo especulativo, si el ser humano puede o no ser especulativo, cuán importante es el razonamiento en el ser humano, o es ninguna de las anteriores. A ver, si es la ciencia lo único que debe ser el centro de interés en el ser humano, o cuán importante es el razonamiento en el ser humano. ¿Cuál es la siguiente alternativa? Muestra la discrepancia. A ver, yo pienso que es, dice, la ciencia es la puerta que tiene que cruzar el hombre para lograr un auténtico desarrollo. La ciencia logra que el ser humano deje de lado el razonamiento especulativo. Entonces, si es la ciencia lo único que debe ser el centro de interés en el ser humano. La A o la A. 13. ¿Cuál es el argumento de Sheldon? El ser humano tiene que usar a la ciencia como una puerta para llegar al verdadero desarrollo. La ciencia es lo más útil que hay dentro del conocimiento construido o descubierto por el ser humano. El dejar de lado el razonamiento especulativo logra que el ser humano se concentre en lo fatídico, que es lo que realmente importa, o el razonamiento especulativo es el dominante en el ser humano y debe ser abandonado, o ninguna de las anteriores. Es la A. Aquí marcamos la A. Muy bien. Siguiente. ¿Cuál es la postura de Leonard? El abandonar el razonamiento especulativo llevaría al fin de la imaginación y del arte. El razonamiento especulativo es la base del arte y la imaginación. Es imposible que el ser humano abandone el razonamiento especulativo, o Leonard no plantea postura alguna. La respuesta aquí también es el abandonar el razonamiento especulativo llevaría al fin de la imaginación y del arte. Muy bien. Así hemos desarrollado entonces los ejercicios de tu libro de la página número 131. Ahora tú vas a desarrollar reforzando lo aprendido y practicando en casa, de la página 134 a la 139. No te olvides, por favor, ¿sí? Ya sabes cuál es cuál es el procedimiento. Desarrollas, marcas la respuesta, le tomas foto y le envías a mi correo, ¿sí? Muy bien, de esa manera, pues, entro fin de semana y estoy dándole una revisada. Gracias por trabajar el día de hoy un tema más en la asignatura de razonamiento verbal. Y recuerda, ¿cuál fue el tema? Preguntas por presupuestos textuales. ¿Sí? Muy bien. Eso lo encontraste en la página número 129 de tu libro de razonamiento verbal con quinto año. Gracias por permitirme llegar a ti. Cuídate mucho, por favor. Piensa que estás a poquitos meses para terminar esta etapa escolar. No de la mejor manera, pero bueno, ya todo queda en ti. A seguir estudiando y que tengas éxitos en la vida. Nos vemos. Bendiciones. Cuídate mucho.